Hola chicos, este es el video de la clase de la unidad 1, semana 4, que tiene que ver con redes, internet y sus servicios. Bien, como siempre, comienzo con la parte de ver qué es lo que ustedes deben de entregar como tarea. En este caso, sí voy a hacer hincapié en que para esta tarea se debe de entregar con lo que se está solicitando. Para esta ocasión no va a haber prórrogas en que yo lo voy a hacer con Word o lo voy a hacer con otra cosa. Para esta actividad vamos a utilizar una herramienta Mindomo. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en utilizar estas herramientas? Bien, para que ustedes tengan el conocimiento y la habilidad de utilizar diversas herramientas. No siempre hay que encasillarnos con Word, PowerPoint o las herramientas comunes. Puede que tengamos una herramienta similar a Mindomo. Entonces, si así ustedes descubren una herramienta similar, háganmelo saber. Me ponen en un mensaje, yo encontré una herramienta similar y hace esto, ¿no? Entonces, en un segundo video, recuerden, siempre les explico cómo realizar su actividad. Entonces, como número uno, hay que revisar todos los recursos disponibles. Número dos, pues crear ahí un mapa mental. En este caso va a ser un mapa mental, algo muy similar a lo que ya hicieron con CMap Cloud o los que hicieron en otra herramienta o el PowerPoint o el Word. En esta ocasión sí vamos a utilizar una herramienta en línea que se llama Mindomo. Van a tener las instrucciones como ya lo mencioné y su trabajo va a rondar no tanto en esta parte, pero esto es lo que vamos a ver en contenido. Para comenzar, ¿qué es una red? Diferencias entre las redes digitales y analógicas. Conceptos de intranet, extranet e internet. ¿Cuáles son los tipos de redes por su alcance? ¿Qué son los protocolos de comunicación? Después lo que es TCP, FTP, SMTP. Lo que es el Internet Protocol y sus variantes de IPv4 y IPv6. Describir la cronología del Internet. Describir la plataforma www, el proyecto Memex, Shenandoah y Tim Berners-Lee. Y desarrollar los conceptos de HTTP, URL, HTML y DNS. Bien, pero ¿qué es lo que se va a calificar? Los primeros 30 puntos se van a calificar en el acomodo que ustedes tengan en su mapa, las imágenes que agreguen, que la ortografía y la redacción sean correctas. Con eso ustedes ya tienen ahí 30 puntos. Después hay 70 puntos divididos en que ustedes expliquen en su mapa mental qué son las redes, los tipos de redes, el internet, el extranet y el internet. Los otros 20 puntos, historia del internet desde el ARPANET a la fecha. En este caso, de la historia del internet, pueden agregar una imagen de una línea del tiempo del internet. Ya lo veremos a más detalle en el video de cómo realizar mi tarea. Origen de la www, proyecto Memex, proyecto Shenandoah y Tim Berners-Lee son otros 20 puntos. Y lo que sería el Internet Protocol y sus diferencias entre IPv4 y IPv6 son otros 10 puntos. Bien, una vez terminado esto, vamos a pasar con lo que es el contenido de la clase. Bien, este es un contenido que yo les he creado para que quede un poquito más claro sobre lo que tienen que entregar. Entonces va a ser un material adicional a los que el Moodle les pone y pues que también se los agrego ahí en el Classroom, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Entonces lo primero, vamos a hablar de el año 1945 con
la persona llamada Vannevar Bush. Es conocido por el rol político que tuvo en el desarrollo de la bomba atómica, perdón, y también tuvo una idea que se llamaba la idea de Memex, que es un concepto precursor a la World Wide Web o a lo que sería el Internet, ¿no? Y por formar parte del presunto proyecto de alto secreto el Majestic 12, que pues es un proyecto muy sonado en Estados Unidos y bla bla bla, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa pues es su proyecto el Memex. Bien, ¿qué es el Memex? Pues se trata de un dispositivo ideado por el autor pero nunca materializado por nadie, en el que se almacenarían todo tipo de documentos. Este dispositivo constaría de una mesa con un teclado y palancas que permitirían la consulta de datos almacenados en microfilms, que sería posteriormente proyectado en una pantalla translúcida, y el aparato pues incluiría también una opción para que el usuario pudiera tomar anotaciones en los márgenes de manera que el usuario se convirtiera a su vez en un autor. ¿Cómo era este dispositivo? Pues era algo parecido a esto. Solamente hay imágenes a lápiz o algunas en 3D porque el proyecto nunca se realizó, o sea, nunca se materializó. Pero ¿cuál era la idea? A ustedes no les tocó utilizar acetatos, pero posiblemente sí lo conozcan. Entonces la idea era tener como artículos o información almacenados en acetatos, y pues esto eran como pantallas donde podías seleccionar o poner, digamos, el acetato con la información, entonces se reflejaba aquí, y pues del lado derecho tenías como un teclado para poder hacer anotaciones en esta pantalla. Entonces podías, digamos, como editar el documento, aunque el documento original nunca se le movía nada, pues si no, pues más bien uno tenía que transcribirlo hacia el otro documento ya con modificaciones o hacer anotaciones. Entonces, esta herramienta Memex nunca se materializó, nunca salió a la luz, siempre quedó como proyecto. Bien, después tenemos ahí como siguiente que nace también la máquina de Turing en 1930. Esto es, digamos, precursor a las computadoras. Les recomiendo que si tienen algún tiempo libre vean la película del Código Enigma, que es donde explica pues todo lo que fue, digamos, a lo que se le considera una de las primeras computadoras. Bien, y tenemos la ENIAC. La ENIAC fue la primera computadora. Esta computadora, bueno, si ven ustedes, aquí hay unas pequeñas imágenes solamente de una sección o secciones de las computadoras. Estas secciones, pues la computadora ENIAC tenía, digamos, si la acomodáramos, cabría en una cancha de fútbol. Entonces era grandísima, y pues quienes ayudaron mucho a programarla y a que funcionara fueron mujeres. Entonces ENIAC fue la primera computadora. Después pasamos a los años de 1958 con ARPA y DARPA. ¿Qué es ARPA? Pues ARPA es el Advanced Research Project Agency, fundada por Eisenhower en 1958 junto con la NASA, que pues ahora es la NASA, ¿no? El ARPA. Y se crea también el DARPA, que es el Defense Advanced Research Projects Agency, que pues es una agencia, perdón, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y es responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para el uso militar. Fue creada en 1958 como consecuencia tecnológica de la llamada Guerra Fría, y de la que surgieron los fundamentos de ARPANET, red que dio origen al Internet. Entonces, para 1958 ya existían computadoras, pero no existía una forma de comunicarla, o sea, todavía no era
algo así como de, sí, internet, mandarnos mensajes o mandarnos correos. Para 1958 eso no existía. Tenían computadoras, pero no podían mandarse mensajes. Entonces, para ese año del 58 las computadoras ya eran un poco, digamos, más pequeñas. Aquí tenemos una computadora, la TX2, en el MIT. Entonces, esto que tiene esta mujer solamente es la pantalla y el teclado, porque acá a los lados tienen pues lo que son las partes de la computadora. Si ustedes alguna vez ahí vieron a sus papás o abuelitos ver las películas del Santo contra los no sé cuántas cosas o Chabelo y todas esas que se veían un montón de LEDs encendidos, pues más o menos así eran las computadoras de aquel tiempo. Bien, esta es otra computadora, estas son computadoras de la NASA, les llamaban la Seagate. Entonces lo único que tenían aquí pues ya eran, digamos, un poco computadoras más pequeñas, lo que eran sus monitores y pues una infinidad ahí de botones para hacer ciertas cosas. Bien, después, en 1964 surge algo nuevo, algo que se le llama packet switching o envío de paquetes. ¿Quién lo hace? Pues Paul Baran. ¿Qué es lo que hace Paul Baran o quién era? Paul Baran fue uno de los impulsores de las redes de computadoras. Él fue el que ideó el cómo se enviaban datos a través de la red. Nació en Polonia, su familia se trasladó a Boston en 1928 y para la estrategia de defensa estadounidense era importante el desarrollo de una red comunitaria que sobreviviese a un ataque nuclear. Como solución al problema, Baran ideó los fundamentos de las redes de conmutación de paquetes y pues Baran estableció los fundamentos de otras 4 importantes tecnologías de redes. Entonces, Baran trabajó para el Departamento de Defensa, para la DARPA, y en conjunto con el MIT, la DARPA y obviamente Baran crearon las primeras redes entre las computadoras que había del Departamento de Defensa y el MIT. Así fue como empezó las redes. Entonces, ARPANET nace en el 69, la red de computadoras que se le llama Advanced Research Project Agency Network, ARPANET, y fue creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, DOT por sus siglas en inglés, como medio de comunicación para los diferentes organismos del país. El primer nodo se creó en la Universidad de California, en Los Ángeles, y fue la espina dorsal del Internet hasta 1990, tras finalizar la transición al protocolo TCP/IP iniciada en 1983. Entonces, recapitulando, lo que hizo Paul Baran es ayudar al Departamento de Defensa a establecer ARPANET hasta que se creó algo que mejoró, que es el protocolo TCP/IP. Bien, ARPANET. ¿Cómo fue ARPANET en diciembre de 1969? Bien, estos son los nodos que eran universidades. Entonces se inicia en una parte, se extiende, luego se extiende y se extiende hasta Utah. Entonces, aquí lo difícil fue poner cableado la infraestructura, porque pues en aquellos tiempos no existía como ahora que tenemos Telmex, Total Play y varios proveedores de servicio. Entonces, aquí lo difícil, como les menciono, era poner la infraestructura que llevara los datos de la red. Pero pues eso no fue mucho problema. Y en 1971, si se fijan, pues ahora ya tenemos nodos más grandes. Ahora ya cruzan todo Estados Unidos. Y así es como fue evolucionando pues el ARPANET, ¿no? Hay más imágenes, si ustedes buscan ahí en Google, pues va a haber más imágenes de que ya hay
cómo fue avanzando un poco más el ARPANET hasta tener a Estados Unidos casi lleno, ¿no? Y todo esto fue avanzando también gracias a que en 1971 nacen los primeros microprocesadores. Entonces, antes de 1971, las computadoras que existían utilizaban bulbos, que son tipo focos. Entonces, las computadoras eran grandes por ese problema, porque tenían bulbos. Aún así, pues se pudieron conectar a una red, la ARPANET. Entonces, 1971 se marcó porque ya empezaron a salir los primeros microcontroladores o microprocesadores para crear computadoras más pequeñas. Y pues quien fue la empresa que los hizo fue una empresa japonesa que posteriormente cambió su nombre a Intel. Y los nombres de los microprocesadores fueron el 4001, 4002, 4003 y 4004. Y tienen aquí una imagen. Todo esto que ustedes ven aquí con las patitas de color oro, pues era de oro. Igual aquí al centro. ¿Qué tamaño tenía esto? Pues más o menos un poco más grande que una moneda de 10 pesos. O sea, era un dispositivo grande, pero ya funcional y que vino a revolucionar el mundo de la computación. Bien, después, 1973, tenemos la llegada de lo que viene siendo el Internet con Vinton Cerf. Vinton Cerf sigue vivo, todavía sigue trabajando en ayudar a que el Internet funcione correctamente. Y pues Vinton Cerf es un científico de la computación estadounidense, considerado uno de los padres del Internet. Se graduó en Matemáticas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford en 1965 y durante su estancia posterior en la Universidad de California obtuvo una maestría en ciencias y pues su doctorado. Bien, ¿y qué hizo Vinton Cerf? Bueno, los investigadores liderados por Vinton Cerf, las investigaciones, perdón, primero desde la Universidad de California y posteriormente desde la Universidad de Stanford, llevaron al diseño del conjunto de protocolos que hoy son conocidos como TCP/IP o llamado Transmission Control Protocol y Internet Protocol. Fue presentado por Vinton Cerf y su compañero Robert Kahn en 1972. Entonces, a ellos se les atribuye el haber creado el Internet. Lo que es TCP/IP se les llaman protocolos y estos protocolos son los que están vigentes actualmente. Aunque se hicieron en 1972, siguen vigentes, obviamente se les han hecho mejoras y es con lo que nosotros podemos utilizar el Internet. Entre 1976 y 1982, trabajando en DARPA, fue pionero en el desarrollo de la transmisión por radio y satélite de paquetes, responsables del proyecto Internet y del programa de investigación de seguridad en la red. Siempre preocupado por los problemas de conexión de redes, CERF estableció en 1979 la Internet Configuration Control Board, que posteriormente se denominó en Internet Activity Board y fue su primer presidente, ¿no? Entonces, Vinton Cerf también fue quien desarrolló o quien ayudó a desarrollar la tecnología de Internet inalámbrica y el cómo transmitir los paquetes vía inalámbrica. Creó también pues lo que decimos la Internet Configuration, la Control Board, que es una asociación y pues que él fue su primer presidente. En 1982 a 1986, Cerf diseñó el MSI Mail, que fue el primer servicio comercial de correo electrónico que se conectaría a Internet. Y en 1992 fue uno de los fundadores de la Internet Society y su primer presidente. Ahorita, digamos, ¿quién es el dueño del Internet? Pues realmente el Internet no tiene un dueño, pero se rige en base a
sociedades. Entonces, ¿quién es una de las sociedades que, que ayuda a esto? Pues es la Internet Society, digamos. Internet Society es lo más alto. Ellos son los que deciden, rigen y pueden hacer ciertas cosas. Y pues ahí después vienen las otras empresas, ¿no? Que ayudan. Entonces, Vinton Cerf, que hizo el TCP/IP, que son protocolos de Internet, pues los vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, los protocolos de Internet es una familia de protocolos, o sea, son varios, no solamente son estos que vamos a ver. Pues es un conjunto de protocolos en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre computadoras. Entonces, protocolos, recuerden que pues protocolo es una serie de reglas. En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen, que fueron los primeros en definirse y que son los dos más utilizados en la familia. ¿Sí? Entonces, tenemos esta parte que TCP/IP son dos diferentes, pero trabajan juntos, unidos. Entonces, ahorita los vamos a ver. TCP es el protocolo de control de transmisión y el IP es el protocolo de Internet. Bien, ¿qué hace TCP? TCP, conocido como protocolo de control de transmisión, es uno de los protocolos fundamentales de Internet. Ya lo mencioné que fue creado por Vinton Cerf y Robert Kahn. Y muchos programas dentro de una red de datos compuesta por redes de computadora pueden usar TCP para crear conexiones entre sí a través de las cuales se pueden enviar un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina a través del concepto de puerto. Y TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet, navegadores, intercambio de ficheros cliente, FTP, etcétera, y protocolos de comunicación o de aplicación como lo es HTTP, SMTP, SSH y FTP. Entonces, ¿qué es lo que hace TCP? Pues es un conjunto de reglas que soporta a otras reglas. Vamos a decir, es la regla padre que soporta otras, como son estas que ya mencioné. Y todas estas subreglas ayudan a que nosotros podamos ver Google, que podamos consultar nuestro correo electrónico, que podamos descargar una película y que el archivo llegue bien, porque en años anteriores, años muy viejos, este, de- podíamos descargar un archivo, pero al descargar un archivo, llegaba corrupto. Entonces a lo mejor yo descargaba una película de 4 gigas y luego decía que el archivo estaba corrupto y tenía que volver a descargar. Entonces ya las mejoras que se han hecho en TCP pues han evitado ya todo eso, ¿no? Bien, estos son dos partes, se les llama modelo OSI y modelo TCP/IP. Antes de que Vinton Cerf creara lo que era el TCP/IP, todo se regía a través de esto, que se le llama modelo OSI. Existen 7 capas y básicamente estas 7 capas, pues Vinton Cerf y Robert Kahn trabajaron pues ahí en hacer una adecuación y es ahora lo que llamamos modelo TCP/IP y pues que nos rige, ¿no? Ahora en el Internet. Bien, entonces si recuerdan les dije que TCP/IP pues tiene una suite de protocolos. En la capa de aplicación pues tiene una suite de protocolos o reglas hijo. Luego tiene acá otras reglas, tiene otras reglas y tiene otras reglas, ¿no?
En este caso, pues para ustedes no tendría mucho caso explicar este, cada una de ellas a detalle porque son tecnologías de comunicación de redes que les tocaría pues ya si se interesan alguno en tomar después algún diplomado o algo que tenga que ver sobre redes. Bien, después tenemos el IP, que es el protocolo de Internet. Es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el modelo OSI. Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión que transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de datos. Pues ahora pues la norma, digamos, la TCP. Bien, tenemos IP versión 4. Bien, ¿qué es IP versión 4? IP básicamente es, ¿por qué nació IP? Porque a la hora de enviar paquetes, ¿cómo sabes a quién se lo mandas? O ustedes, si no tuviéramos un nombre nosotros, ¿cómo te dirigirías a esa persona? Si dijeras, oye, o tú, y hay más personas, ¿a quién le estás hablando? Entonces, Robert Kahn y Vinton Cerf vieron esa parte, ¿no? De cómo le vamos a hacer para poder identificar a quién se lo vamos a mandar. Entonces, por eso surgió el protocolo IP, para darle un nombre, digamos, a cada computadora. Entonces, de ahí nació pues la IP versión 4, que es la que tenemos en uso actualmente. IP versión 4 pues es la cuarta versión del Internet Protocol. Es un protocolo de interconexión de redes basado en Internet y que fue la primera versión implementada en 1983 para la producción del ARPANET. Es definida en el RFC 791, o sea, los RFCs son, vamos a decir como vamos a decir las reglas, pues, donde se publican las reglas. Y pues el IPv4 utiliza direcciones de 32 bits. Entonces aquí en la parte de abajo se ve lo que son los bits. Ahorita les explico esa parte, ¿no? Y tenemos que, pues son limitadas a 4 billones o algo así, 294.967, 296 direcciones únicas. Esta limitación pues ayudó a estimular el estudio sobre la factibilidad e implantación de un nuevo protocolo que es el protocolo de IP versión 6 y que se espera que termine reemplazando pues al actual, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que es de 32 bits? Bien, el cómo se comunican las computadoras es a través de unos y ceros. Entonces, un bloque de números se conforma por 8 bits, que básicamente son 8 espacios. Entonces, estos 8 espacios con ceros y 1, debido a sus combinaciones, puedo crear una numeración. Entonces, por eso se dice 32 bits. ¿Por qué? Porque son 4 segmentos de 8 bits, lo que harían 32. Y es aquí lo que nosotros conocemos como una dirección IP, como esta, ¿no? Que pudiera ser 172.16.254.1. Entonces, esa es una dirección IP. Bien, pero ¿qué pasó? Las IPs versión 4 se acabaron. ¿Por qué se acaban? Bien, porque para poder comunicarnos en Internet, digamos, debemos de tener una IP pública. Existen dos tipos, IPs públicas e IPs privadas. ¿Cuáles son las IPs privadas? Las que tenemos en nuestra casa. Pero para podernos conectar a Internet debemos de tener IPs públicas.
Entonces, ejemplo, Google tiene una IP, YouTube tiene una IP, Gmail tiene una IP, Classroom tiene una IP, entonces todos esos servicios tienen una IP, por lo tanto, pues se agotaron las IPs, ya no hay, pero este protocolo sigue funcionando y es por ello que se implementó la versión 6. Entonces, IP versión 6 es una actualización del protocolo IP versión 4. Está diseñado para resolver el problema del agotamiento de direcciones. Su desarrollo comenzó en diciembre de 1998, cuando Steve Deering y Robert Hiden, empleados de Cisco y Nokia, publicaron una especificación formal del protocolo a través de un RFC, que es donde se publican todos, como les dije, todas las reglas. Y aún continúa su implementación, pues a la fecha no todas las empresas tienen IPv6, pero ya empieza a existir un poco más. Entonces, IPv6 admite todo este número, que son 340 sextillones de direcciones IP versión 6. Entonces, la IP versión 6 utiliza una versión en hexadecimal, que es de 64 bits. Entonces, pues con una IP versión 6 pudieran regalarnos una IP a cada uno de nosotros. Pero pues eso no va a pasar porque esto es igual a dinero. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿cuáles son las diferencias entre IP versión 4 y IP versión 6? Para empezar, el número de IPs. ¿Sí? Recuerden, tienen aquí esta cantidad de IPs. En IP versión 6 tienen 340 sextillones. Entonces, esa es una de las diferencias. Segunda diferencia, son 32 bits y acá son 64 bits. Y tercera diferencia, ¿cuál funciona mejor? IPv6 funciona mejor, o sea que es un poco más rápido la respuesta que tenemos a Google o a ver alguna página, ¿no? Entonces, IP versión 6, pues ya como es un protocolo mejorado, por eso es más rápido. Después recuerden ahí que tenemos en TCP algunos protocolos, voy a mencionar algunos como el FTP, es un protocolo de transferencia de archivos. El protocolo de transferencia de archivos lo que hace pues es conectarse entre sistemas utilizando TCP y está basado en lo que le llamamos arquitectura cliente-servidor. ¿Qué es esto de arquitectura cliente-servidor? Bien, YouTube es un servidor. ¿Quiénes son los clientes? Nosotros. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren ahí poner un video de la arrolladora o de reggaetón, no sé, lo que sea? Pues ustedes entran a YouTube, ¿no? Entonces, cuando ponen ahí el nombre del video que están buscando, ustedes son el cliente. Están mandando una petición al servidor, que es YouTube. YouTube encuentra el video y les responde mostrándoles el video. Entonces, ahí responde al cliente. Y básicamente esa es la arquitectura cliente-servidor. El mandar una solicitud y responder. Entonces, y así se va, y viceversa y todo eso. Entonces, FTP es algo, ¿dónde lo podemos ver así como tangible o dónde existe? Pues FTP era un protocolo así como viejito, pero ahorita su evolución o donde lo podemos ver tangible es en el Google Drive o en el OneDrive o todas estas tecnologías donde tenemos como almacenamiento en la nube, pues básicamente así funcionan. Es para transferir archivos de mi computadora, los estoy transfiriendo a la nube. Simplemente que el proceso para estos años se agilizó mucho porque simplemente arrastro y suelto y ya los archivos empiezan a cargar. Tenemos el SMTP. SMTP se le llama en inglés Simple Mail Transfer Protocol. Es el protocolo
para el envío de correos electrónicos. Digamos son las reglas, pero SMTP por sí solito no funciona. O sea, y para verlo, ejemplo, como ahorita el correo electrónico, pues no, tuvo que utilizar ayudantes. ¿Cuáles son esos ayudantes? Otros dos protocolos que se llaman POP e IMAP. Entonces, nosotros cuando abrimos Google, Hotmail o cualquiera de nuestros proveedores de correo electrónico, lo que tenemos pues es eh, un conjunto de reglas como SMTP, POP o IMAP que ayudan a que nosotros enviemos y recibamos correos. Bien, continuando con la línea del tiempo. En 1972, perdón, 1977, nace la Apple II, que vino a revolucionar el mundo de las computadoras, ya digamos personales, porque no le pudiéramos llamar tanto así como portátil, pero ya era algo personal, ¿no? Entonces, pues esta ya es la Apple II. Podía leer o tenía la capacidad de leer hasta 2 discos, que eran disquetes de 5,5 pulgadas, eran unos discos grandes. Esta era su pantalla y pues su teclado, ¿no? Entonces, del lado derecho tenemos alguna portada de revista, donde hacen alusión pues a Adán, ¿no? Que también está usando su computadora. Y tenemos una portada de revista de Compur Magazine en septiembre de 1979, donde si se fijan, aquí lo importante es que Computer Magazine ya visualizaba que en algún tiempo futuro a través de la red nos íbamos a poder comunicar. Por eso tiene los monitos vestidos de diferente forma, ¿no? Que simbolizan pues los diferentes países. Y pues en 1981 ya tenemos ahí mejoras en las computadoras. Tenemos la Onsborg, que es esta computadora es para uso militar, bueno, era para uso militar. Y la IBM PC, que ya era una computadora pequeña de uso personal, regularmente pues utilizada en las empresas. Después tenemos en 1989 a Tim Berners-Lee. ¿Quién es Tim Berners-Lee? Pues Tim Berners-Lee es un científico de la computación británica, conocido por ser el padre de la WWW, que sería la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el consorcio de la World Wide Web, que es el W3C, con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la web y que permiten el funcionamiento del Internet. Entonces, www son otra serie de reglas. Si ustedes recuerdan, siempre ponemos www.google.com. Entonces, ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas fundamentales que estructuran la web. Él y su grupo crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina lenguaje HTML. ¿Qué es el lenguaje HTML? Pues es el lenguaje con el que se programan las páginas web, o también llamado un lenguaje de hipertexto. También surge HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol, y el sistema de localización de objetos en la web, URL, que es Uniform Resource Location. Entonces, todo esto se necesita. Si ustedes recuerdan, primero escribimos o bueno, más bien, cuando nosotros ponemos www, automáticamente se pone HTTP o HTTPS, dos puntos, doble diagonal y www. Y la página, ¿no?
que eso sería parte de la URL. Y pues es posible encontrar muchas de las ideas plasmadas por Tim Berners-Lee en el proyecto Shenandoah, que lo propuso Tel Nelson, y pues también parte de lo que es el Memex, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es HTML? Ya les había comentado. HTML es un lenguaje que se utiliza para hacer las páginas web. Sigue vigente, perdón. Este, pero pues obviamente cada que se les hacen mejoras, se le etiqueta con un número. Entonces, actualmente existe la versión HTML5, que es la actual, y pues obviamente siempre viene con mejoras. Tenemos lo que es HTTP. Bien, HTTP es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, que esta colaboración culminó en 1999 con la publicación de una serie de estándares, siendo el más importante de ellos el RFC 2616, que especifica la versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web, clientes, servidores, proxies, para comunicarse. Y HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre las conexiones anteriores. Bien, la mejora también que existe de esta parte o de este protocolo es que existe ya un protocolo seguro que pues es el que le conocemos como HTTPS, que también han visto ahí que se llega a poner cuando ustedes ponen www, pues ahí van a encontrar que en ciertas páginas aparece con una S, y que aparezca con una S quiere decir que es una página segura. Y lo que tenemos como una URI, pues es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red. Ahora, aquí voy a hacer hincapié. ¿Recuerdan que les dije que YouTube tiene una IP? Bien, es aquí donde entra URI y un servicio que no agregué que se llama DNS. Bien, para nosotros acordarnos de una numeración como la de IP versión 4 sería difícil. Ejemplo, recordar 172.16.20.30. Esa página es Google. O sea, se nos haría difícil recordar millones de numeraciones. Entonces, por eso nació lo que es DNS, que se le llama como servicio de nombres de dominio. Lo que hace es convertir ese número en un nombre, como google.com. Entonces, URI ayuda ahí en esa parte para que cuando nosotros pongamos Google, el nombre que nosotros pusimos se traduzca a una numeración y podamos encontrar el servidor. Ahora vamos a ver qué es el proyecto Shenandoah. Shenandoah es el primer proyecto de hipertexto fundado en 1960 por Tel Nelson. La idea de Shenandoah surgió después de una vista al Xerox PARC y consistía básicamente en concebir un documento global y único que cubra todo lo escrito en el mundo mediante una gran cantidad de ordenadores interconectados, que contenga todo el conocimiento existente, o mejor dicho, información en forma de hipertexto. El nombre del proyecto Shenandoah fue tomado al parecer de un poema de Samuel Taylor Coleridge. Nelson interpretó la palabra como ese mágico sitio de memoria literal donde nada se pierde nunca. En el poema era el palacio de Kublai Khan. La idea fue concebida en 1957 y expuesta en su libro Literal Machine. Entonces, pues se pretendía crear un mar de documentos relacionados mediante enlaces hipertextuales. O sea, la idea era como tener en un solo lugar, en una nube, todos los documentos que existieran en el mundo, este,
fue una idea, pues ahora lo tenemos en internet, aunque no está en un solo lugar, pero sabemos que en internet podemos buscar información. Y pues a esto se unía un sistema de gestión y cobro de derechos de autor, de tal modo que si alguien utilizaba una obra ajena, la citaba, lo incorporaba a una suya, el sistema se encargaría de rastrear la reutilización, cobrar por ella y hacer llegar al propietario la cantidad de vengada. A esta doctrina se le denomina la transcopyright y supone un sistema de autorizaciones que permite a cualquiera reutilizar cualquier trozo de cualquier tamaño del material de cualquier otro autor en un nuevo documento. Y en su proyecto subyace una filosofía de apertura democrática. Las condiciones de acceso son libres y justas, autores y lectores. Cualquiera puede ubicar su creación en Xanadu pagando. El criterio económico está presente y el precio dependerá del medio utilizado y del espacio que ocupe. Es decir, se juega con la lógica del espacio ocupado relacionado entre lo que se paga y los recursos utilizados. El proyecto Xanadu nunca llegó a terminarse, todavía no existe el proyecto Xanadu, pero Nelson ha demostrado que con la aparición de la WWW su idea no era ninguna utopía. De hecho, actualmente sigue trabajando en ella y no se puede negar la influencia que tiene estas ideas. Han llegado pues también a la evolución del hipertexto. Entonces, pues el proyecto Xanadu, la idea era tener en un solo espacio todos los documentos existentes del mundo y pues nosotros poderlos utilizar, pero si necesitábamos una parte o cualquier cosa, pues pagar por los derechos de esa parte, ¿no? Es como, vamos a decir, una versión legal de internet, porque ahora pues yo puedo bajar muchos libros del internet, editarlos, copiarlos, hacer lo que yo quiera y pues nadie me está cobrando. Y el proyecto Xanadu pues era la idea que tenía, ¿no? Que tú pudieras utilizarlo, pero el mismo sistema detectaba y pues te hacía que pagaras. Bien, vamos a pasar ahora con lo que son las redes de computadoras. Principalmente, ¿qué es una red? Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí que comparten información, recursos y servicios a través de un medio de comunicación, ya sea alámbrico o inalámbrico. Hay quienes clasifican las redes de esta forma. En lo personal, que mi fuerte son las redes de cómputo, no existe esta clasificación, ¿eh? Siempre existen únicamente redes de computadora y es a lo único que se le conoce como redes. Mas sin embargo, aquí en lo que se les está solicitando como trabajo, si se les pide que ustedes pongan redes analógicas y digitales. Bien, ¿qué es una red analógica? Pues una red analógica son aquellas donde la información se transmite en forma de ondas continuas a través de un medio o un canal de comunicación, en este caso inalámbrico o a través del aire. Este tipo de red es utilizado en la comunicación por voz o video. Entonces, la comunicación analógica es como este tipo, en la que existe una antena y se transmite a través del aire. La televisión, pues ya transitó de televisión analógica a digital, pero digamos ya no utiliza esta tecnología. El que sigue utilizando esta tecnología analógica, pues es el radio. Bien, ¿y cuál sería una red digital? Pues ahora sí, una red digital es la red de computadoras. Vamos a ver qué compone una red. Bien, una red puede ser tan sencilla como un solo cable que conecta dos computadoras o tan compleja como un conjunto de redes que abarcan el mundo entero. Entonces, el Internet, pues básicamente es la conexión de redes, o sea, de pequeñas redes. La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de una red, lo que son los dispositivos, los medios y los servicios. Pues los dispositivos, ¿qué es?
todos los dispositivos que utilizamos para conectarnos a internet o que utilizan internet. Los dispositivos pues pueden ser los servidores, Google, YouTube, todos esos. Teléfonos, nuestros smartphones, Smart TV, cualquier consola, todo lo que se conecte a internet. Los medios, pues existen los medios cableados o inalámbricos. Y los servicios, bueno, servicios ahí está lo que les decía, como YouTube y todo eso, Google, eso es a lo que le llamaríamos servicios. Bien, los componentes de una red. Tenemos terminales, pues una terminal es un punto donde un mensaje se origina o se recibe y los datos se originan con un dispositivo final. Fluyen por la red y llegan a un dispositivo final, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cuando mandan, puede ser cuando están mandando un mensaje de texto, un WhatsApp. No necesariamente tiene que ser una computadora. Puede ser un WhatsApp. Este es el módem de su casa. Entonces está pasando de forma inalámbrica. Para llegar a la otra persona no sabemos por dónde pasa. Si por más medios alámbricos, inalámbricos, no sabemos nada. Al final de cuentas, la persona recibe el mensaje y pues esta a su vez nos contesta y tenemos ahí una conversación. ¿Cuáles son los medios de red? Tenemos medios cableados como el cobre, que es el cable de red o se le conoce como cable UTP. Entonces, este sería el que conecta nuestras computadoras. Puede ser del módem a nuestras computadoras o podemos conectar de forma inalámbrica. Tenemos también la fibra óptica, que ahora ya, digamos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, los servicios de internet están transitando a fibra óptica. ¿Por qué fibra óptica? Porque permite transportar una cantidad mayor de información, aunque solamente es algo pequeño, ¿no? La fibra óptica está hecha de vidrio o de plástico y su forma de transmisión es a través de luz. El cobre, pues él transmite electricidad. Por eso también un cable de red no puede ser muy largo porque si sobrepasa los 100 metros que es el estándar, se hagan de cuenta que ya al final ya no llega a voltaje porque únicamente trabaja voltajes de 5 voltios. Entonces ya a más de 100 metros, vamos a decir ese voltaje se pierde, llega menos. Entonces por eso se opta por la fibra óptica porque con la fibra óptica puedo llegar hasta creo que 20 kilómetros sin poner un repetidor. Y pues tenemos los inalámbricos, los dispositivos inalámbricos que ahora son muy utilizados y pues que es otro medio de comunicación, ¿no? Bien, tenemos ahí tipos de redes. Estos son los más comunes. La red de área local, una LAN, abarca una pequeña área geográfica que es propiedad de una persona o un departamento de tecnologías. Habrá más tipos, pero estos son los más comunes. Entonces, una LAN, ejemplo, es su casa. ¿Por qué su casa? Porque se compone de sus smartphones, de su Smart TV, de sus computadoras. Entonces, es una pequeña red. Pero una LAN también es QCA. Aunque ya ahí ya lo vemos con un tamaño considerable, sigue siendo una LAN. Y ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene interconectados todos sus centros universitarios. Entonces, toda la UDG es una LAN, aunque ya es algo muy grande, pero sigue siendo una LAN. Tenemos redes de área amplia, WAN, abarcan un área geográfica que por lo general cuentan con un proveedor de servicios de telecomunicaciones. Entonces, una WAN puede ser como Telmex, porque está abarcando pues ya a lo mejor todo México. También se puede considerar Total Play porque ya tiene presencia en varios estados de la República. Y pues otros tipos de redes, redes de área metropolitana.
También puede entrar Total Play o Megacable, o sea, redes de área metropolitana son los que tienen infraestructura en toda una ciudad o en toda un área conurbana. También están pues las LAN inalámbricas, que es las Wireless LAN. Y también están la red de área de almacenamiento o SAN. Esta SAN pues es donde existen servidores y están interconectados, entonces es una red SAN. Ahora tenemos redes de área local. Tienen tres características, abarcan un área geográfica pequeña, como una casa, un lugar de estudios, un edificio, oficinas o un campus. Por lo general la administración está a cargo de una única organización o persona y proporciona un ancho de banda de alta velocidad a los terminales y a los dispositivos intermediarios de la red. Tenemos redes de área amplia que son las WAN, y están interconectadas las redes LAN a través de áreas geográficas extensas, por ejemplo ciudades, estados o países, y por lo general la administración está a cargo de varios proveedores de servicio. Normalmente las WAN proporcionan enlaces de alta velocidad más lenta entre las redes LAN. Entonces, esto de las redes de área amplia, pues es un proveedor de servicios interconectando otro estado. O sea, ejemplo, Telmex interconecta pues a todo el país, entonces, pero no hay computadoras en la carretera, entonces por lo tanto tiene que interconectar, ejemplo, Jalisco con Michoacán, Jalisco con tal, para allá, ¿no? Entonces, y de ahí se va conformando una red WAN. Y ahora, la parte de Internet. Pues el Internet es un conjunto mundial de las redes LAN y WAN interconectadas. O sea, Internet es el conjunto de todas las redes interconectadas. Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN. Y a su vez, las redes WAN se conectan entre sí mediante cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas. Entonces, Internet no pertenece a una persona o un grupo, sin embargo, pues se crearon los siguientes grupos para ayudar la infraestructura: el IETFE, el ICANN y la IAB. Entonces, son organismos que ayudan a que el Internet funcione, ¿no? Como el Internet Society, entre otros. Sí, entonces, Internet es la red de redes, por eso se le conoce así, porque es la interconexión de todos. Y de ahí surge esta parte de redes intranet y extranet. Entonces, a diferencia de Internet, una red intranet es un conjunto privado de redes LAN y WAN internas en una organización al que solo pueden acceder los miembros de la organización u otras personas con autorización. Ejemplo, ¿cuál es una intranet? Pues como les decía, QSEA, todo QSEA es una intranet o todo UDG es una intranet. Una organización puede utilizar una red extranet para proporcionar un acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos en su red. Entonces, ejemplo, UDG tiene su intranet, que puede ser solo para nosotros, ¿no? Solo para UDG. Pero su extranet puede ser para solamente mostrar al mundo algunos datos, ejemplo, las páginas web o ciertas cosas, ¿no? Y pues el internet. Entonces, digamos que una red se puede componer de estos tres elementos, pero con añadiendo seguridad para que las personas que están en internet solo puedan llegar aquí a los datos que yo permití, que sería la extranet, y no a la intranet, que puede que ahí tenga datos seguros o confidenciales. Y pues las tecnologías de acceso a internet, existen diferentes servicios para ofrecer internet. El más usual ahora en la zona metropolitana de Guadalajara, pues es ya todas las empresas están migrando a fibra óptica. Pero ejemplo tenemos fibra óptica, que puede ser Total Play, Easy, Telmex está empezando a migrar a fibra óptica. Tenemos cable coaxial, como el cable de televisión que utiliza Megacable, es otro tipo de tecnología.
Tenemos la tecnología DSL, que es la que utiliza Telmex con el Prodigy Infinitum y que tiene todavía el cable telefónico. Y pues existen todavía más tecnologías, ¿no? Como la satelital y todos esos, pero las que les acabo de mencionar son las más comunes. Es el cómo nos proveen internet. Bien, entonces hasta aquí es el tema. Si tienen alguna duda o algún comentario, favor de mandarme un mensaje. Y pues en el siguiente video de cómo hacer la tarea les explico el cómo utilizar el Mindomo.